agradecerles por darnos la oportunidad de dirigirnos a esta reunión y saludar atentamente a cada uno de los miembros del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. Deseo comentarles a todos ustedes, explicar que el 18 de septiembre de este año, miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, tanto de oficialismo como de oposición, presentaron ante el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia una acción constitucional con dos propósitos fundamentales. El primero, que es buscar la declaratoria de inconstitucionalidad de 5 artículos de la Ley del Régimen Electoral Boliviana respecto a la limitación de la reelección por una sola vez de manera continua en los cargos públicos de presidente, vicepresidente o vicepresidenta, gobernadores y gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, concejales municipales y asambleístas nacionales, además de asambleístas departamentales. Esta acción está amparada en los artículos 26 y 28 de la Constitución Política del Estado Boliviana, que establece que los derechos políticos son derechos fundamentales y amplios, y que la limitación del derecho a participar en comicios electorales no puede ser coartado sino por 3 causales únicas. La primera, tomar armas en fuerzas armadas enemigas en tiempos de guerra. La segunda, defraudación de recursos públicos y finalmente traición a la patria. El segundo objetivo de esta acción de inconstitucionalidad, que también está en estricto apego a la Constitución, es la solicitud de control de convencionalidad de 4 artículos de la Constitución Política Boliviana. Solamente en lo referente al límite de la reelección de las autoridades electas, ya que dicho límite se encuentra en contradicción con los derechos contenidos en los artículos antes mencionados de la misma norma suprema. Y además también está en contradicción con los derechos humanos más amplios y favorables contenidos en tratados internacionales sobre derechos humanos. En el caso de este segundo punto, este ilustre Consejo debe saber que la Constitución Política Boliviana es una de las constituciones más progresistas y garantes del mundo. Es así que en su artículo 256, nuestra norma suprema boliviana establece que los derechos humanos reconocidos por tratados e instrumentos internacionales que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución se aplicarán de manera preferente, inclusive sobre la propia Constitución. Bolivia de esta manera reconoce el valor fundamental y supremo del derecho internacional de los derechos humanos, siempre que ellos sean más favorables a los establecidos en la propia Constitución boliviana. En ese marco, la acción de inconstitucionalidad presentada por los asambleístas de Bolivia se ampara en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, más conocida como Pacto de San José de Costa Rica, ratificado por Bolivia mediante Ley Nacional número 1430 del 11 de febrero de 1993. A su vez, esta convención establece taxativamente los siguientes derechos políticos fundamentales y del carácter más amplio que los contenidos en nuestra Constitución boliviana. Veamos, en el artículo 1, referido a la obligación de respetar los derechos, se establece que los Estados partes en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. En el artículo 23 de esta misma convención, Derechos Políticos, se consagra que todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: de participar en la dirección de los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos, de votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual
y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores y de tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país. De la misma manera, el parágrafo 2 del mismo, de manera especialmente importante, señala que la ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental o condena por juez competente en proceso penal. Debemos notar que estas limitaciones son exclusivamente por cuestiones enumeradas en el pacto, aspecto fundamental que coincide con lo establecido en el artículo 28 de la Constitución boliviana y que permite el ejercicio del derecho a participar en comicios electorales de una manera irrestricta y amplia, motivo por el cual esta norma del pacto fundamenta la acción de aplicación preferente de la Convención Americana sobre Derechos Humanos por sobre la Constitución boliviana que los asambleístas buscan con su acción legal. Adicionalmente, el artículo 24 del pacto determina que todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. Finalmente, el artículo 29 del pacto, referido a normas de interpretación, dispone que ninguna disposición de la presente convención puede ser interpretada en el sentido de limitar el goce y el ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los estados partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos estados, y de excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza. Como puede apreciarse, estimados miembros del Consejo, de la exposición que he realizado, la acción emprendida por los asambleístas de mi país se apoya en tres aspectos totalmente jurídicos. Primero, es un mecanismo legal reconocido por la Constitución Política del Estado Boliviana y se ajusta a derecho. Segundo, su objetivo es ampliar el ejercicio irrestricto del derecho político fundamental a participar en comicios electorales basado en la aplicación preferente de los derechos amplios establecidos en los ya citados artículos 1, 23, 24 y 29 del Pacto San José de Costa Rica. Y tercero, los criterios en los que se fundamenta esta acción no son desconocidos en la práctica regional interamericana, toda vez que la interpretación más favorable que busca esa acción ha sido empleada por los altos tribunales de países latinoamericanos y caribeños. Ahora bien, solo por este hecho absolutamente legal y legítimo que busca justamente la aplicación preferente del Pacto de San José, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, ha cometido una grave injerencia a la cual se referirá el ministro de Justicia y Transparencia Institucional de Bolivia, doctor Héctor Arce, en representación oficial del Estado boliviano, a quien le solicito otorgar la palabra, señora presidenta, agradeciéndole de parte mía haberme permitido dirigir al Consejo Permanente. Muchas gracias. Muchas gracias, representante Montaño Viania. Ahora ofrezco la palabra al doctor Héctor Arce Saconeta, ministro de Justicia y Transparencia Institucional de Bolivia. El ministro Arce tiene un título de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés y una maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Andina Simón Bolívar. Cursó sus estudios doctorales en Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional en la Universidad de Valencia, en España. Además de ser un jurista activo desde el 98, a favor de los movimientos sociales, el doctor Arce fue presidente de la Cámara de Representantes de 2010 hasta el 2012. Durante su mandato se promulgaron leyes fundamentales en la legislatura boliviana, como la Ley
del régimen electoral y del derecho judicial. Fue también Procurador General de Bolivia de 2014 a 2016 y funge actualmente como juez en el Tribunal Administrativo de la OEA hasta el 2018. Fue nombrado Ministro de Justicia por el presidente Evo Morales en el mes de enero de este año. Ministro Arce, tiene la palabra. Señora Presidenta, señores embajadores, miembros de este Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, permítanme en principio saludar atenta y respetuosamente a todos y cada uno de los representantes de los países que conforman la Organización de Estados Americanos, saludar por su intermedio a sus gobiernos y a toda la institucionalidad de la organización. Asimismo, señora Presidenta, permítame felicitarla por su nombramiento como Presidenta del Consejo Permanente y desearle el mejor de los éxitos en esta importante tarea que recae, de acuerdo a nuestros estatutos, en la representación del Canadá, dignamente representados por su persona. Como ya ha mencionado la Presidenta de la Cámara de Diputados, el objeto de haber solicitado esta reunión de manera urgente no es otro que el de evitar, a la luz del derecho internacional y el correcto respeto a la institucionalidad de nuestra organización, que se sigan cometiendo atropellos contra la soberanía e institucionalidad republicana de mi país. Atropellos realizados por parte del señor Secretario General, don Luis Almagro. En otras palabras, Bolivia se hace presente el día de hoy ante este importante foro multilateral con la penosa y delicada misión de poner en evidencia la vulneración de varios principios constitutivos de la Organización de Estados Americanos que también implican la violación del derecho internacional aplicable a esta trascendental institución. Quebrantamiento sui generis que de manera inédita está siendo efectuado nada más y nada menos que por el primer funcionario ejecutivo de esta organización. Señora Presidenta, por mandato de la Organización de Estados Americanos, el Secretario General de la organización debe ejercer únicamente las funciones consignadas en ellas, los mandatos de la Asamblea General y los consejos, debiéndose en consecuencia abstenerse de actuar en forma alguna que sea incompatible con su condición de funcionario internacional. Como bien ha manifestado la Presidenta de la Cámara de Diputados, la acción de inconstitucionalidad planteada ante el Tribunal Constitucional Plurinacional de mi país emerge y busca el desarrollo de la propia vocación progresista, internacionalista y garantista de la Constitución boliviana y deberá ser decidida por el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia bajo absoluta independencia y libertad. Bolivia vive y vivirá en la más absoluta democracia, institucionalidad republicana y Estado de Derecho. Nuestra democracia cumplirá el próximo 10 de octubre 35 años de vigencia continua, ininterrumpida y ascendente. No obstante, hoy en día existen fuerzas políticas conservadoras y retrógradas, comprometidas con proyectos foráneos y asentadas en un fundamentalismo racial encubierto, que han iniciado una campaña de desprestigio nacional e internacional de esta acción, como vimos, se defiende por sí misma, por lo explicado por la Presidenta de la Asamblea, de la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional. En su empeño por deformar su sano objetivo y con ello satanizar la imagen del gobierno boliviano, estos grupos señalan falsamente que el referéndum efectuado el 21 de febrero del año 2016, por el cual se realizó una consulta ciudadana referida a la modificación del artículo 168 de la Constitución boliviana, para que el presidente y vicepresidente del Estado puedan ser reelectos por 2 veces de manera continua, sería una decisión popular con calidad de cosa juzgada que hace totalmente inviable la acción constitucional que hoy se explicó ante este foro. Basta señalar que dicho referéndum posee una naturaleza y ámbito de acción completamente diferente, que nada de nada tiene que ver con la acción constitucional en curso. La primera fue una consulta sobre un proyecto de reforma constitucional que finalmente no fue aprobado gracias a una campaña de desprestigio basada en innumerables mentiras y falsedades contra la imagen del propio presidente Evo Morales, que finalmente se comprobarían en su absoluta falsedad tiempo después del referéndum. La acción constitucional interpuesta por los asambleístas bolivianos ante el Tribunal Constitucional, como ya se dijo, busca ampliar los derechos políticos de todos los bolivianos en general, haciendo prevalecer derechos contenidos en los tratados internacionales
en materia de derechos humanos busca la preeminencia del Pacto de San José de Costa Rica sobre la propia Constitución boliviana en aplicación estricta de la propia norma fundamental de nuestro país. Estas discrepancias en democracia son respetables y pueden ser dirimidas por la vía del derecho. Lo que es inaceptable es que estos grupos hayan encontrado en el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, señor Luis Almagro, a un portavoz y lazarillo político para intervenir en los asuntos internos del Estado Plurinacional de Bolivia, echando por el suelo las funciones y deberes que posee tan importante investidura en esta organización internacional. El señor Almagro, el 22 de septiembre de este año, a través de la red social Twitter, publicó esta publicación, señora Presidenta, señores miembros del Consejo. Refiriéndose al presidente del Estado, a su cuenta de Twitter, Evo es Pueblo, le dice: Evo deberá respetar decisión popular que dijo no a reelección. Ningún juez puede levantar el dictamen del único soberano, el pueblo. Señora Presidenta, señores embajadores, semejante acto de intervencionismo político, acción insultante hacia la primera investidura de mi país, intento vacuo de generar influencias en el Tribunal Constitucional de Bolivia, no puede ser sino rechazado y reprochado enérgicamente por el Estado Plurinacional de Bolivia, que por su dignidad, soberanía e independencia no tolera ni tolerará jamás estos actos que son inaceptables en quien paradójicamente detenta la representación del órgano ejecutivo de esta organización, como es el señor secretario general. Con su accionar, el señor Almagro pisotea las siguientes bases fundamentales y constitutivas de la Organización de Estados Americanos. En la Conferencia Internacional Americana, que aprobó la Carta de la Organización de los Estados Americanos, se consagró en forma definitiva la no intervención en asuntos internos de los Estados como principio fundamental que rigen las relaciones interamericanas. Las declaraciones del señor Almagro violan la piedra angular de la organización que se encuentra plasmada en los artículos 19 y 20 de la Carta de la Organización de Estados Americanos, que expresan respectivamente, y cito: ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho a intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuera el motivo, en los asuntos internos y externos de cualquier otro. El principio anterior excluye no solamente la Fuerza Armada, sino también cualquier otra forma de injerencia o de tendencia tentatoria de la personalidad del Estado, de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen. El artículo 20 reza lo siguiente: ningún Estado podrá aplicar o estimular medidas coercitivas de carácter económico y político para forzar la voluntad soberana de otro Estado y obtener de éste ventajas de cualquier naturaleza. Principio esencial que el secretario general desconoce totalmente, habiéndose convertido con su actitud colonial e intervencionista en un alarife de los grupos más radicales de Bolivia, que encuentran en su desplicente accionar un medio indirecto para tratar de atacar a un Estado soberano y un gobierno constitucional legalmente establecido en mi país. Justamente por esta razón, los Estados americanos, previsores de este tipo de subterfugios intervencionistas indirectos, incorporamos en el artículo 118 de la Carta de esta organización la siguiente obligación justamente para el secretario general, y cito: en el cumplimiento de sus deberes, el secretario general y el personal de la Secretaría no solicitarán ni recibirán instrucciones de ningún gobierno ni de ninguna autoridad ajena a la organización y se abstendrán de actuar en forma alguna que sea incompatible con su condición de funcionarios internacionales responsables únicamente ante la organización. Señora Presidenta, señores miembros del Consejo, el Estado Plurinacional de Bolivia desea recordarle al señor Secretario General que sus funciones se encuentran claramente establecidas, especialmente en el capítulo 16 de la Carta de la Organización y otras normas éticas que hacen al funcionamiento de los organismos internacionales multilaterales. Asimismo, también resulta grosero, vergonzoso e inaceptable que la cabeza de la Secretaría General de la organización pisotee las normas generales para el funcionamiento de la Secretaría General aprobadas por la Asamblea General a través de numerosas resoluciones que sería largo enumerarlas. Al respecto, también es pertinente recordarle al señor Almagro que el artículo 27 de las normas generales de funcionamiento de la Secretaría General establece que al aceptar el nombramiento para un cargo en esta dependencia,
los funcionarios se comprometen a realizar sus funciones y a regular su conducta de conformidad con la naturaleza, los propósitos e intereses de la organización. En este sentido, ni la cabeza ni los miembros del personal de la Secretaría General solicitarán ni recibirán instrucciones de ningún gobierno ni de ningún tipo de autoridad ajena a la organización. Asimismo, recordarle al Secretario General que el artículo 30 de las normas generales de la organización claramente afirman en lo referido a la actuación y pronunciamientos públicos de la Secretaría General lo siguiente, y cito: los miembros del personal no podrán actuar ni pronunciarse públicamente en forma alguna que pueda lesionar o afectar los Estados miembros. Lo que también es claramente compatible con el Código de Ética de la Secretaría General que el señor Almagro exige cumplir a los funcionarios de la organización mientras él mismo pisotea sin ningún escrúpulo. Ante todo esto, señora Presidenta, señores miembros del Consejo, cabe preguntarnos, ¿el Secretario General cree honestamente que estos ataques contra un Estado y un gobierno soberano contribuyen a la institucionalidad de la organización? ¿Cree que sus vacuos intentos de pretender dar órdenes, lo hemos visto en la imagen que hemos mostrado, a un mandatario de Estado y condicionar las decisiones de un tribunal interno de un país miembro ayudan a fomentar la consolidación del principio de la no intervención? ¿Realmente el señor Secretario General considera que es coherente pisotear arbitrariamente los cimientos legales de la organización y catalogarse al mismo tiempo a sí mismo como un demócrata? Obviamente, la respuesta a cada una de estas interrogantes es no. Por todo ello, señora Presidenta, señores miembros de este Consejo, el Estado Plurinacional de Bolivia denuncia formalmente ante ustedes la inconducta del señor Secretario General, don Luis Almagro, quien con su accionar vulnera sistemáticamente los principios y objetivos fundamentales de la organización, convirtiéndose en un claro exponente de intereses intervencionistas foráneos que dañan profundamente la dignidad y los grandes objetivos de una organización tan importante y valerosa como es nuestra organización, la Organización de Estados Americanos. Agradeciendo su amplia atención, concluyo mi intervención ratificando la adhesión irrestricta de Bolivia a los principios que guiaron la construcción de esta organización. Estos son la no intervención y el respeto a la personalidad, soberanía e independencia de los Estados. Asimismo, Bolivia, ante ustedes, insta respetuosamente a que el Secretario General desista de su accionar intervencionista y retome las normas de conducta ética que rigen a la Secretaría General, normas que paradójicamente él debe preservar con su ejemplo y promover entre los funcionarios internacionales. Señora Presidenta, señores miembros de este Consejo, a tiempo de agradecerles la deferencia de habernos recibido, tenemos a bien ponernos a su entera disposición para las aclaraciones que resultaran pertinentes sobre el objeto de esta visita que la Presidenta de la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional y mi persona hemos solicitado y hemos llevado adelante. Reiteramos nuestro agradecimiento a usted y a todos y cada uno de los miembros del Consejo. Señor Arce, muchísimas gracias por sus comentarios esta mañana. También, congresista Montaño Viaña, muchas gracias por estar con nosotros aquí el día de hoy. Distinguidos colegas, ya hemos concluido la consideración de los puntos del orden del día de la reunión de hoy. Ahora me gustaría ofrecerle la palabra al jefe de gabinete del secretario general. Gracias, señora Presidenta. Permítame, en primer lugar, en nombre del secretario general, felicitarla por su asunción como presidenta del Consejo Permanente de la organización en el día de hoy, en la mañana de hoy, y augurarle éxito en sus tareas. Al mismo tiempo, también en nombre del secretario general Luis Almagro, quien se encuentra iniciando, como es de conocimiento, una misión oficial fuera del país en el día de hoy, corresponde trasladar los saludos y la bienvenida a la sede de la Organización de los Estados Americanos en Washington, D.C., a la presidenta de la Cámara de Diputados del Estado Plurinacional de Bolivia, la señora Lili Gabriela Montaño Viana, y al señor ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Enrique Arce Saconeta.
Señora Presidenta, la Secretaría General agradece y ha tomado nota de las intervenciones y argumentos de la Delegación del Estado Plurinacional de Bolivia en relación a la eventual procedencia jurídica o no del recurso presentado para habilitar una nueva reelección presidencial en el país. La Secretaría General, por supuesto, tomará en cuenta los aportes realizados por la delegación visitante, los cuales el Secretario General tendrá en consideración para el análisis de la situación. Señora Presidenta, sí, en efecto, el Secretario General emitió una comunicación pública, emitió un tuit respecto a la situación en Bolivia. El tuit reza así: @evoespueblo deberá respetar decisión popular que dijo no a reelección. Ningún juez puede levantar el dictamen del único soberano, el pueblo. En este contexto, y sin perjuicio del anterior, creo que corresponde recordar que desde el día en que asumió funciones, el secretario general Almagro ha reafirmado que es su obligación indeclinable velar por el cumplimiento de la Carta de la OEA y de las demás normas interamericanas que nos regulan. Velar por estos instrumentos es el deber del secretario general, pero también es su obligación y su derecho. Y permítame en este sentido aportar algunos apuntes que se originan en la Secretaría de Asuntos Jurídicos y que tienen que ver con la obligación del secretario general de velar por los instrumentos y las normas del sistema interamericano. De estas normas hay principios que resultan inderogables, entre ellas la defensa y la promoción de la democracia y el respeto, la promoción y la protección de los derechos humanos de todos nuestros ciudadanos. Sobre este particular, señora Presidenta, señores representantes permanentes, existe consenso respecto a que la democracia se construye en el respeto a la voluntad popular expresada de acuerdo con las normas que regulan el Estado de Derecho. Y es en este contexto que el secretario general realizó esta comunicación pública. Máxime, como tal, como ocurrió en el caso de Bolivia, dicho ordenamiento reconoce mecanismos de participación directa del ciudadano. En el caso de Bolivia es de conocimiento que se llevó a cabo una consulta reconocida por la Constitución en la cual la ciudadanía se pronunció sobre la reelección del presidente y el resultado fue claro y es conocido. No hay democracia sin respeto a la Constitución, a los procedimientos allí previstos y a las decisiones que de conformidad con ellos tomó el pueblo de Bolivia. Es cierto que en sentido contrario se argumenta que esta decisión popular puede violentar un derecho a ser elegido que tendrían todos los ciudadanos sin exclusión ni limitación. Se argumenta entonces que nadie puede perder el derecho a ser reelecto porque este sería un derecho humano internacionalmente protegido. Sin embargo, esta interpretación, cuando va contra una decisión libre del soberano, de acuerdo a normas previamente acordadas, parecería no tener sustento. Se puede, y voy terminando, señora Presidenta, sostener que nuestras constituciones, cuando establecen condiciones para la presentación de los candidatos y cuando fijan las formas para sus reformas y ello no convence al pueblo, se ajustan al respeto pleno a los derechos de los electores y de los posibles elegidos. De todos modos, siempre la puerta de las solicitudes de opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos está abierta a cualquiera de los estados parte de la OEA. Lo que sí, la Corte, y lo mismo la Comisión, nunca han dudado en afirmar es que el pleno ejercicio de la democracia en el respeto al Estado de Derecho es un derecho humano que estamos obligados a respetar y a hacer respetar. Existe, señora Presidenta, un precedente respecto a la reelección en el informe de la CIDH 30/93, caso 10.084 del 12 de octubre del 93, emitido en respuesta a la denuncia presentada por el expresidente de Guatemala, Efraín Ríos Montt, y respecto a lo cual la CIDH en su momento emitió el citado informe. Un procedimiento judicial, un posible fallo de un tribunal nacional en un recurso que busca impugnar la voluntad popular claramente manifestada de acuerdo a derecho y que concluyó rechazando una reforma constitucional, parecería violentar los más preciados principios de toda democracia en materia de separación de poderes, respeto a la voluntad popular, respeto al orden jurídico constitucional democráticamente acordado. Señora Presidenta, señoras y señores representantes permanentes, les agradezco por su tiempo. Era mi intención explicar la racionalidad que sustenta el mensaje público que emitió el secretario general Luis Almagro a este respecto. Muchas gracias.
Muchas gracias al jefe de gabinete por sus comentarios. El señor Arce ha pedido la palabra y es un placer cederle la palabra, señor ministro. Muchas gracias, señora presidenta. Prácticamente creo que yo y muchos seguramente en este salón quedamos llenos de pavor al escuchar la representación que hace el jefe de gabinete del secretario general, quien lamentablemente no tuvo la ética y el coraje de estar presente en esta sesión. Nótese de que el jefe de gabinete, señor Conque, ha referido de que es una obligación y un derecho del secretario general, del señor Almagro, de que sin que exista ninguna alteración al orden constitucional, sin que exista ninguna alteración a la vigencia de la institucionalidad republicana, el Estado de Derecho y la separación de poderes que nos preciamos entender en nuestro país, en el más largo periodo de estabilidad, crecimiento y desarrollo como el que tenemos en los últimos 12 años, es su obligación y es su derecho, según el señor Conque, intrometerse en los asuntos internos de mi país. Eso es lo que hemos escuchado. Y ustedes son testigos de esa confesión terrible y esa argumentación jurídica a la cual, por supuesto, con el debido respeto me voy a referir en los siguientes minutos. Es una obligación y un derecho del señor Almagro dictar imposiciones. Leamos nuevamente el Twitter del señor Almagro. Dice: Evo es pueblo, se refiere a un presidente de un Estado. Deberá respetar decisión popular que dijo no a reelección. Se refiere a un dignatario de Estado, a un presidente, el primer presidente indígena de Bolivia y del mundo. Con un tono imperativo le dice: deberá respetar la decisión popular que dijo no a la reelección. ¿Ese es su derecho del señor Almagro? Pregunto yo. ¿Esa es su obligación del señor Almagro? No existe en mi país, señora presidenta, por su intermedio al jefe de gabinete de la organización, ninguna situación de conflicto, ninguna situación de alteración del normal desarrollo de una de las etapas más venturosas de nuestra historia nacional. Vivimos en paz, en armonía, en plena vigencia de los derechos y libertades. Y nos dicen que es un derecho y una obligación del secretario general el dirigirse a un primer mandatario de una nación y un Estado soberano, para darle un mandato imperativo. Deberá respetar decisión popular que dijo no a la reelección. ¿Quién le da ese poder al señor Almagro? ¿Qué instrumento, qué norma, qué artículo, qué base legal le da ese poder al señor Almagro? Más que su pura intención, su pura decisión, incorrectamente injustificada por su jefe de gabinete en esta sesión. Pero vamos más allá. Señora presidenta, la comunicación del señor Almagro dice: ningún juez puede levantar el dictamen del único soberano. Pregunto yo, señora presidenta, señores miembros de este consejo, ¿el señor Almagro está por encima de nuestros tribunales? ¿Es su derecho y su obligación, como dijo el señor Conque, adelantarse los criterios descalificándolos de los órganos de justicia independiente que con tanto sacrificio estamos construyendo en América Latina y en toda América? ¿Está el señor Almagro con algún derecho constituido para hablar libremente sobre los fallos que puede emitir nada más y nada menos que un tribunal constitucional de un Estado soberano, sin que nadie se lo haya pedido, sin que exista conflicto alguno? ¿Ese es su derecho del señor Almagro? ¿Es correcto esta forma de insultar y ofender a esta organización? Sinceramente, señora presidenta, señores miembros, creemos que no. El jefe de gabinete del secretario general en su representación ha hecho una serie de
elucubraciones acerca de la defensa de los derechos humanos y la institucionalidad democrática en mi país. Yo no sé en base a qué información o en base a qué atribución se puede referir así de un país que por primera vez en su historia ha encontrado su camino, su superación y su desarrollo. No sé cómo puede calificar un presidente que ha ganado 3 elecciones consecutivas por resultados mayores a la mayoría absoluta, 54%, 61% y 64%. No sé cómo puede referirse en defensa de la democracia después de que en Bolivia hemos aprobado por primera vez en una asamblea constituyente una nueva constitución que generaliza y universaliza los principios y las bases democráticas representativas y participativas como nunca antes se había hecho y como no se ha hecho todavía en muchos países de nuestra región. No sé cuál es el argumento para referirse a los derechos humanos, no sé cuáles son los derechos humanos que identifica violados el señor jefe de gabinete del secretario general en una institucionalidad democrática donde lo único que ha ocurrido, como ha explicado muy bien la presidenta de la Cámara de Diputados, ha sido interponer un recurso para ver en definitiva qué dice el Tribunal Constitucional y lo han hecho cumpliendo todos los pasos y requisitos legales que establece nuestra Constitución y nuestra ley. ¿Se pronuncia el señor secretario general? ¿Cree que es su derecho del señor secretario general pronunciarse sobre cada acción, recurso, procedimiento que en cualquiera de nuestros países un sector de la sociedad lo presente? ¿Es eso correcto? ¿Es correcto calificar una democracia y un sistema de protección a los derechos humanos de manera exprofesa, ex oficio, oficiosa y sin que no exista ninguna situación que justifique esa situación? Lamentamos profundamente, además una referencia casualmente muy similar, idéntica yo diría a las expresiones de algunos representantes y líderes políticos de la oposición en mi país, que por supuesto tienen todo el derecho del mundo a hablar, pronunciarse y referirse, lo cual no significa que sus expresiones sean tomadas como suyas por parte del secretario general de una organización tan grande y tan importante como es la Organización de Estados Americanos. Señora Presidenta, lamentamos profundamente la posición de la Secretaría General. Invocamos nuevamente a este Consejo Permanente y por su intermedio a los 34 países que conforman la Organización de Estados Americanos, esta sana y noble organización, a llamar la atención severamente, si corresponde, utilizar los mecanismos que corresponda, porque yo creo que ni Bolivia ni ningún país está en condiciones de tolerar una situación como la que hemos vivido y además mucho menos tolerar una justificación del tamaño de la justificación que ha expresado el señor Conque, a quien yo conozco y respeto muchísimo. Sin embargo, su actitud es ofensiva a la integridad, a la independencia y a la soberanía de mi país y también es ofensiva a la integridad, independencia y soberanía de todos los países miembros de esta organización. Gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, señor Arce. Congresista Montaño Viaño también ha pedido el derecho a la réplica y la presidenta le cede la palabra ahora mismo. Señora congresista, tiene la palabra. Muchas gracias nuevamente, señora presidenta. Yo entiendo, como entendemos todos en nuestros estados, que la Organización de Estados Americanos es eso, una organización de estados, y que el señor Almagro es un funcionario de la Organización de Estados Americanos. Bolivia, como estado, no pidió, como mandan las normas internas de la OEA, el pronunciamiento y menos el seguimiento de este tema como lo ha manifestado el jefe de gabinete del señor Almagro. Las normas internas así lo exigen y no hubo esta solicitud de parte del Estado boliviano, por lo cual nos parece, y lo hemos dicho ya en reiteradas ocasiones, inaceptable la conducta o la inconducta más bien del señor Almagro. Existe la intención de confundir con la comunicación del señor Almagro. Y esta intención se refuerza con la intervención que hemos escuchado
del jefe de gabinete del señor Almagro, el señor Conque. ¿Y por qué digo que hay la intención de confundir? Porque se intenta mezclar dos temas absolutamente diferentes. Se señala que con el recurso de inconstitucionalidad presentado por asambleístas de oficialismo y de oposición en mi país, nótese bien, no de un solo partido, sino del partido en función de gobierno y del partido de oposición en la Asamblea, se quiere hacer creer que este recurso presentado por asambleístas de mi país pretende impugnar la voluntad del pueblo boliviano. Eso es falso. Y no es correcto porque la consulta que se llevó adelante el 21 de febrero del año pasado en Bolivia se trató de un referéndum o de una consulta que pretendía una reforma parcial de la Constitución Política del Estado. A diferencia del recurso de inconstitucionalidad presentado por asambleístas de mi país ante el Tribunal Constitucional, que lo que pretende es la declaratoria de inconstitucionalidad de 5 artículos de la ley del régimen electoral y el control de convencionalidad que debe hacerse sobre 4 artículos de la Constitución Política del Estado. Y lo que pretende esa acción de inconstitucionalidad es que el control de convencionalidad permita que, como dice nuestra propia Constitución Política del Estado en Bolivia, en su artículo 256, se ponga por encima del texto literal de la Constitución Política Boliviana a la Convención Americana de Derechos Humanos, puesto que se considera que es más favorable y, como señala ese artículo 256 de nuestra Constitución, debe aplicarse de manera preferente. ¿Preferente en qué? En la defensa de derechos políticos en tanto derechos humanos. ¿Cómo puede acusarse entonces a esta acción de un intento de vulnerar el voto popular? Son 2 procedimientos totalmente diferentes. Uno, el primero, que se puso en consulta de reforma parcial de la Constitución, y el segundo se trata de una acción de inconstitucionalidad y un control de convencionalidad que le corresponde al Tribunal Constitucional Plurinacional. ¿Dónde está entonces la vulneración? ¿Dónde está aquella pretendida defensa de la democracia en un país donde se ha elegido autoridades con mucho más del 50% en varias elecciones generales, elecciones a gobernadores, a alcaldes? ¿Dónde está la vulneración de la democracia en un país que por primera vez más del 50% de la Cámara de Diputados a la que yo represento estamos mujeres como titulares de esos cargos? ¿Dónde está la vulneración de la democracia entonces? ¿Qué se pretende cuando se actúa de esta manera? ¿Qué se pretende cuando se quiere confundir 2 caminos totalmente diferentes? Una consulta sobre reforma constitucional y una acción de inconstitucionalidad ante el tribunal competente. Lo que se pretende es dar un mensaje para nosotros inaceptable, y es que estaría en peligro el voto popular en Bolivia. A lo largo de todos los años de democracia que goza Bolivia, hoy esa democracia se ha fortalecido y gracias a eso una mujer como yo puede estar en la presidencia de una Cámara de Diputados y un indígena puede ser presidente. Por lo tanto, nos parece inaceptable, intolerable, que se pretenda hacer creer a esta organización y al mundo que en Bolivia se pretende
desconocer el resultado de una consulta popular, lo cual es absolutamente falso. Por eso, señora Presidenta, con el mayor de los respetos a cada uno de los miembros de este Consejo, pedimos que se corrija esta inconducta y que no se pretenda profundizarla como acaba de hacer el jefe de gabinete del señor Almagro, tratando de justificar lo injustificable. Y esperamos que esto no se vuelva a producir en el seno de la Organización de Estados Americanos, organización a la cual respetamos, y por eso estamos el día de hoy aquí. Gracias. Congresswoman, thank you very much. Muchas gracias, señora congresista, por sus comentarios. Distinguidos colegas, esto concluye la consideración del punto del orden del día que tenemos frente a nosotros el día de hoy. Las presentaciones realizadas por la congresista y el ministro, así como los comentarios realizados por el jefe de gabinete, quedarán reflejados en el acta de esta sesión especial. Gracias por su participación y con esto doy por cerrada la sesión. Delegación de Estados Unidos, justo antes de que diera con el martillo, tiene la palabra. Muchísimas gracias, señora presidenta. Voy a ser muy breve. En primer lugar, quisiera darle las gracias por el pésame que ha expresado en referencia a la tragedia de Las Vegas. Es un evento sumamente doloroso, así que gracias. Gracias también a la presidenta de la Asamblea del Estado Plurinacional de Bolivia por haber expresado también su sincero pésame en referencia al incidente. Apreciamos enormemente esto. Igualmente, muchas gracias en nombre de Estados Unidos, y también nos gustaría darle la bienvenida a usted, la embajadora Lotten. Enhorabuena por su nombramiento como presidenta del Consejo Permanente y la apoyamos plenamente. En lo que se refiere al punto del orden del día de hoy, simplemente quisiera decir que Estados Unidos ha escuchado muy atentamente las presentaciones realizadas por los representantes del Estado Plurinacional de Bolivia, la presidenta de la Cámara de Diputados y también el ministro de Justicia, y creemos que las explicaciones de los asuntos actuales legales en Bolivia han sido muy ilustrativas. Creo que es muy útil entender las razones y los deseos subyacentes en dichos esfuerzos. Estados Unidos no toma ninguna posición en cuanto a los mecanismos de reelección de autoridades de cualquier gobierno. En general, creemos que esto es un tema que debe decidir el pueblo de los estados. Señalar, sin embargo, que el pueblo de Bolivia ha expresado su oposición a la reelección en 2 ocasiones en los últimos 10 años. Primero, cuando se aprobó la Constitución del 2009, y hace poco más de un año, cuando hubo un referéndum organizado por el gobierno sobre la cuestión de la reelección. El referéndum fue observado por esta organización, la Organización de Estados Americanos, por invitación del gobierno de Bolivia, y se utilizaron recursos de esta organización para llevar a cabo esta misión. Tengo entendido que hay un tercer esfuerzo para la reelección a través de un caso traído ante el Tribunal Constitucional, que es lo que nos ha traído aquí el día de hoy, de nuevo por solicitud del gobierno boliviano. Creo que todos deberíamos estar de acuerdo en que la OEA y sus Estados miembros han defendido los principios democráticos presentados en la Carta de esta organización y en la Carta Democrática Interamericana. Si bien Estados Unidos no siempre está de acuerdo con la manera en que el secretario general a veces se expresa, la manera en que enmarca los asuntos, sí que creemos que el papel del secretario general es llamar la atención o traer a colación situaciones donde
los principios de esta organización se ven afectados de una manera u otra. Así, los Estados miembros pueden debatir sus diferentes puntos de vista respectivos y a veces son variados, por supuesto, e incluso notablemente diferentes. Creemos que es este debate el que da vida y propósito a esta organización, a este Consejo en concreto también. Así que con esto en mente, de nuevo me gustaría darle las gracias a los representantes del gobierno boliviano que están aquí en el día de hoy para presentar su punto de vista sobre este tema. Y a usted, señora presidenta, por haber moderado este debate en el día de hoy. Muchísimas gracias.